Hoy vamos a reconocer que las fuerzas en general forman un juego muy complejo y nosotros tenemos que ir tomando conocimiento de este juego para comprender cómo ellas actúan y para aprender a vigilar. Cuando las fuerzas son positivas, se trata de aprender con ellas. Cuando son negativas, se trata de observarlas y en general no enfrentarlas, dejarlas donde ellas están, porque hay jerarquías encargadas de ellas o hay seres encargados de tratar con ellas en este planeta. Y la forma normal de la humanidad, estar en este medio, es estar bien focalizada en las fuerzas de la luz y no en las otras. Y dejar a las otras que cumplan su destino, su curso, porque hay quien cuida de ellas, que es más fuerte que nosotros y con más sabiduría. Algunas fuerzas operan para producir una nueva realidad, porque ellas quieren transformar aquello que es evolutivo, aquello que está caminando siguiendo las leyes. Ellas quieren torcer eso, quieren que todo tome otro rumbo. Y estas fuerzas no son nuevas en la Tierra y tampoco son inocentes en lo que ellas hacen. Muchas de ellas, la gran mayoría, es parte de agregados pasados, cosas muy antiguas, e intentan agregarse a lo que es nuevo. Y precisamos estar muy atentos, porque son fuerzas negativas de antiguos ciclos que todavía están aquí y que intentan sumarse a lo nuevo que están haciendo, aquello que es parte de la manifestación de esta época. Y ellas tienen algo a realizar, aquí, guiadas por fuerzas mayores que pueden no estar en la Tierra, pueden estar más allá de la Tierra en otros esquemas. En nuestra mente humana hay dos categorías de influencias que nosotros tenemos ahora que comenzar a cuidar. Y es en la mente que se comienza a cuidar. En nuestra mente humana, no nuestra mente superior, en nuestra mente humana, que es esta que nosotros normalmente usamos, hay dos categorías de influencias. Existen nuestras ideas propias, nuestros sentimientos, nuestras acciones humanas, o las ideas de los otros, los sentimientos de los otros, las acciones de los otros. Y existe también en nuestro conjunto de fuerzas humanas el juego de fuerzas que se establece en nuestro alrededor y que muchas veces no son fuerzas muy organizadas. Cuando nosotros comenzamos a prestar atención en esto de una forma bien impersonal, sin involucrarnos con estas cosas, en una forma bien impersonal, y cuando nosotros buscamos y pedimos a nuestra visión interna, pedimos la percepción interna, porque nosotros pedimos esto para nuestro ser más profundo y Él puede ir dándonos esto. Entonces nosotros percibimos que estamos delante de una grande operación universal, no siempre es positiva. Percibimos que hay un conjunto muy organizado que no quiere la evolución,
que resiste a la evolución. Y es ahí que nosotros comenzamos a percibir que nuestra personalidad, nuestro ego, nuestras ideas propias, nuestros sentimientos propios a nivel humano deberían estar sometidos a una luz interna, a un nivel interno. Percibimos esto nítidamente si fuéramos adultos y si fuéramos sinceros. Percibimos enseguida que en este juego universal que se refleja en la Tierra, humanamente nosotros nada somos sin esta parte interna nuestra, sin estas energías que existen dentro de nosotros, pero que en el principio de nuestra evolución o en nuestra adolescencia evolutiva están un poco ocultas. Precisa pedir que esto venga, precisa pedir que esto emerja. Mismo que nosotros contemos bien conscientemente con nuestra naturaleza humana, esto no alcanza. Nuestra naturaleza humana tiene experiencia, tiene mucha experiencia. Nuestra naturaleza humana puede ayudar a resolver muchos asuntos, pero cuando se trata de fuerzas involutivas que se está percibiendo ellas alrededor nuestro, la naturaleza humana no alcanza. El orgullo humano, que es una de las fuerzas involutivas más disponibles y más presentes y más arraigadas. Este orgullo nos hace pensar y nos ilusiona con que podemos trabajar solos con estas fuerzas negativas. Pero no podemos creer en esto. Esto es un engaño. Y muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta, ya estamos un poco desvitalizados. Y ahí está el trabajo de la revitalización y después recomenzar. La nueva conciencia, esta conciencia que en estos momentos está se encontrando perceptible en la Tierra, que está muy actuante aquí en la Tierra, que es una conciencia que no es compuesta solo de fuerzas de este planeta, más es una conciencia que trae la energía, trae la experiencia, trae la vivencia como conciencia de mundos que ya trascendieron estas situaciones que se encuentran aquí en la Tierra. Y esta nueva conciencia que contiene estas fuerzas, estas energías positivas más experientes, esta consciente ya está llevándonos a percibir las fuerzas opuestas. Entonces, hasta ahora, la humanidad normal podía confundir las fuerzas evolutivas con las otras, porque las otras se disfrazaban bien, se escondían como amor humano, como lazos humanos, y estas fuerzas son muy hábiles. Más esta nueva conciencia que está nos llevando a sentir lo que es opuesto a la evolución y nos está llevando a sentir mismo cuando nos estamos moviendo en el mundo, en las actividades del mundo o en los sueños cuando estamos en otros espacios. Había un filósofo ocultista en el sentido de estudiar las fuerzas ocultas y de aprender a dominarlas, aprender a conducirlas, para dónde deben ir. Y él observó que durante una guerra mundial, esta última guerra mundial, había enormes fuerzas en acción. Y él observó desde su interior, desde su visión interna, observó que los seres humanos iban a la guerra como verdaderos instrumentos. La mayoría no tenía la menor conciencia de lo que se trataba.
Apenas eran llamados, obedecían, participaban, luchaban, morían, mataban, y sin entender bien lo que había, sin entender por qué. Y él notó en su visión interna que en esta última guerra, cuando casi todos que participaban de ella, que colaboraban, eran meros instrumentos de lo que eran los gobiernos y de lo que eran los financieros. Más ahí él observó mejor, él le profundizó más su estudio y vio que los gobiernos y los financieros, ellos también eran dirigidos desde otro nivel, desde otro plano, que no eran ellos los que hacían la guerra, que ellos eran instrumentos de algo que estaba allí, que no estaba encarnado. Y ahí él se preguntó, ¿mas qué es lo que gobierna el mundo? ¿Qué especie de fuerza gobierna el mundo? Cuando nosotros vamos despertando para estas cosas, no es que precisemos necesariamente qué fuerzas gobiernan este mundo y quiénes son ellos, quién las representan. No precisamos saber de estas cosas. Solo precisamos saber que el mundo es gobernado en este plano por algo que no está visible y que no son los gobiernos y los financieros, sino que ellos son instrumentos, que esto está por arriba porque es invisible y esta legión invisible que conduce todo esto, por su vez, está unida con otra cosa, más fuerte, más sintética. Entonces, él descubrió y vio en su experiencia espiritual que la única salida sería descender de una conciencia que no sea sumisa a toda esta jerarquía de fuerzas, que una conciencia descienda, que no sea sumisa. Es una conciencia mayor, que esté por encima de estos niveles. Y entonces él se puso a orar. Se puso en la situación, en la posición y asumió esa tarea de contactar a esta conciencia, allá arriba, en lo alto, esta que está arriba de todo esto. Y paró de ser un soldado, un luchador en los planos intermediarios. Como hay tantos de nosotros que funcionamos en estos niveles intermediarios, no al servicio de estas fuerzas involutivas, mas sí de las otras. Mas él ya tenía ocupado parte de su vida tratando con asuntos en los niveles intermediarios y él fue subiendo hasta que resolvió quedar ahí arriba. Y él vio que de ahí de arriba no solo se puede controlar en parte, sino que también se puede mudar y se puede hasta hacer estas fuerzas desaparecer del planeta. Entonces, este cuadro que está ahí, este cuadro mundial, no es la misma cosa para todos nosotros. Si nosotros no estamos provocando estas fuerzas, si nosotros no estamos impulsionando y provocando, mas si nosotros estamos nítidamente trabajando para subir con nuestra conciencia, en estos casos podemos no llamar la atención de esto que está alrededor nuestro y podemos a una cierta altura comenzar a encontrar nuestros compañeros de trabajo y que pueden ser invisibles también. Y cuando comenzamos a encontrar estos compañeros, cuando comenzamos a encontrar estas conciencias al servicio de esto, nosotros a través de la oración, a través de nuestra elevación, a través de nuestra purificación, de nuestro orden, de nuestra armonía, de nuestro equilibrio, de todo aquello que sabemos, y vamos entonces nos verticalizando. Nuestra conciencia va buscando una nueva conexión mayor. Entonces nosotros vamos a ver
que muchas situaciones aquí son armadas por fuerzas del plan astral, que es nuestro nivel emocional. Y vemos que este nivel astral, este nivel emocional en el planeta, es muchas veces una de las fuentes de inicio de estos procesos. Existen fuentes, existen inicios de actividades así en el plano astral. Digo también en el plano emocional para que nadie se engañe con este plano. Personas en el plano emocional está al lado de estos núcleos. Entonces, de este plano emocional, de este plano astral, en este nivel astral están los núcleos. Los primeros núcleos invisibles que no están aquí en los hechos. Y después hay núcleos también en el nivel mental. Y estos núcleos que nacen en el nivel mental, nosotros podemos, como seres mentales que somos también, estar alimentando esos núcleos o no. Nosotros tenemos libre arbitrio. Tenemos libre arbitrio en el plano físico, en el plano astral, emocional. Tenemos libre arbitrio en el plano mental, en todos estos planos en donde estos núcleos surgen bien próximos en la Tierra y bien a nuestra aura, digamos así. Y nosotros tendríamos que vigilar con respecto a esto. ¿Y en qué sentido, en qué circunstancias, con qué acciones nosotros estamos produciendo nuestro contacto directo con estas fuerzas o con estos núcleos de información? Tenemos que vigilar, tenemos que estar vigilantes. No precisa quedarnos preocupados, sí vigilar. Precisa tener los ojos abiertos, los oídos prontos para escuchar, porque a veces lo que una persona dice, usted sabe lo que es esa fuerza que está en ella, que está diciendo, o que está influenciando a esta persona, o está revelando. Entonces precisa vigilancia, precisa estar atento. No con miedo ni con preocupación, más atento. Quien está atento, quien no está distraído, generalmente no precisa tener miedo, porque él está atento y él ve la situación llegando, la situación manifestándose y enseguida mejora su unión, su conexión y transforma el cuadro en él, en su aura, en su personalidad, o hasta en el ambiente, en muchos casos. Estas fuerzas son invisibles en un cierto sentido, mas la acción de ellas se hace notar. La fuerza es invisible, mas lo que ella está produciendo se hace notar si usted está atento. Ella se hace notar cuando comenzamos a ver desorden. ¿Saben lo que es desorden, no? Es lo contrario del orden. Cuando comienza el desorden, allí ellas ya están entrando. Yo no preciso dar ejemplos porque todos saben lo que es desorden, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier ambiente, en cualquier situación. Comenzó el desorden, allí está. Y otro punto, que ellas no son visibles, pero la acción es visible. ¿Y cuando comienza la corrupción? Entonces, desorden, corrupción. Si esta silla está ahí virada de patas para arriba, entonces ellas están ahí. Entonces vas desde estas cosas hasta todos los tipos de orden. Desorden y corrupción. Corrupción también. Cuando usted se deja corromper de alguna forma, ahí ellas también están actuando en usted. Y ellas están también en aquello que la gente entiende por deterioro. Entonces, cuando algo existe positivo, cuando algo está ordenado, cuando existe algo puro, y eso comienza a deteriorarse, aquello comienza a desandar, cuando aquello comienza
a quedar medio extraño del punto de vista de la pureza, allí ellas ya están. Cuando hay destrucción en el sentido de destrucción negativa, porque hay una destrucción hecha por las fuerzas del primer rayo. Mas se nota la diferencia, porque la destrucción del primer rayo, esta destrucción que va a haber en una parte del planeta, esta destrucción del primer rayo no es una destrucción para acabar con las cosas, para matar. Es una destrucción para abrir espacio para que lo nuevo surja, para que lo que positivo surja. Y esto es otro tipo de destrucción. No es la destrucción de la muerte, la destrucción que nada coloca en su lugar de positivo. Cuando usted destruye al otro con una palabra, esto es una fuerza negativa. Esto no es primer rayo. Cuando el primer rayo marca una palabra fuerte para el otro, está rompiendo aquello que produce el obstáculo para que lo nuevo surja ahí. Es diferente. Entonces no vamos a confundir la destrucción de las fuerzas negativas con la fuerza creativa del primer rayo, de la energía del poder. La violencia también es una manifestación de estas fuerzas, la violencia y la crueldad. Yo voy a repetir porque muchas de estas pueden estar circulando en nosotros en diferentes grados. Pueden estar queriendo se ampliar, pueden estar queriendo instalarse, crear más raíces, pueden estar queriendo desarrollar y pueden querer hacer unión con otro para quedar más fuerte. Y todo esto no somos nosotros. Y todo esto no somos nosotros. Nosotros somos aquel que está observando esto. Si nosotros no tenemos condición de observar esto, nosotros estamos envueltos ahí. Mas si tenemos condición de observar, mismo estando ocurriendo en nosotros, tenemos que diferenciar que esto no somos nosotros, son las fuerzas. Desorden, corrupción, deterioro, destrucción, violencia, crueldad. Bien, hoy, en esta época, las comunicaciones que se están abriendo con áreas positivas del universo comienzan a quedar muy evidentes. No es como antes que ver las conexiones con la jerarquía espiritual planetaria, como antes que es ver la presencia extraterrestre en la Tierra, era una gracia de algunos. Mas hoy esto está en el cielo, está abierto, esto está visible en nuestros sueños. Cuando nosotros nos interiorizamos, percibimos esto. Esto está hoy bastante abierto para nosotros. Esta presencia, que no son estas fuerzas, que son otras, las otras de la luz, esto abrió muchas puertas de contacto con nosotros. Ustedes ven por las pinturas de Roerich, por ejemplo, que ustedes disponen en los libros, ustedes ven en estas pinturas simbólicas cuántas puertas ya hubo abiertas para la luz, y por estas puertas simbólicas, ¿no? Por estas puertas entran las otras presencias. En la Tierra hoy es un campo muy rico de fuerzas positivas, de fuerzas de la luz. Ustedes ven cuando nosotros nos reunimos, cuando nos agrupamos, cuando nos ofrecemos, nos ofertamos para la fuerza de la luz, comienzan a surgir mantras, comienzan a surgir los instrumentos de trabajo para nosotros. Y vemos que estos instrumentos de trabajo son no solo posibilidades de contacto con las fuerzas de la luz, como son también
instrumentos de defensa, de resguardo, de purificación, porque si nosotros nos purificamos, ya podemos ver mejor estas cosas. Entonces, son importantes estos instrumentos de purificación. Lo que se pide en estos momentos que nosotros atravesamos, porque la humanidad en general ni ve estas cosas, participa de esto, contribuye para esto, y sin saber lo que está viviendo y lo que está haciendo. Mas quien está despierto ya sabe que tenemos que estar conscientes de esto también y que tenemos que mantener nuestra vibración personal en un cierto nivel de cualidad, porque a través de la vibración es que nosotros afinamos con un nivel o con otro. Entonces, vibración de desorden, vibración de corrupción, vibración de deterioro, de destrucción, de violencia, de crueldad. Por desorden, nosotros entendemos también distracciones, falta de atención. Esto es considerado desorden de un punto de vista oculto. Entonces, nosotros tenemos que intensificar nuestro trabajo con respecto a nuestras vibraciones, porque nosotros vibramos en contacto con un nivel o con otro. Ahora, no solo enumeramos los puntos con los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos, mas ahora vamos a dar a ustedes algunas notas que vinieron directo de una conciencia Amaj, de esta jerarquía Amaj, que muchos conocen como Moria en otra fase. Y Amaj dice lo siguiente: el contacto con las jerarquías podría ser intensificado en estos últimos momentos de rescate y de redención planetaria, y que las fuerzas dispersivas e involutivas harán de todo para nos llegar, no solo llegar personalmente, sino como grupo, para actuar en nosotros. Y dice Amaj que estas fuerzas nos instigan, que estas fuerzas nos atraen, que estas fuerzas nos trabajan en el sentido de no ser desunidos. Primer punto que Amaj enumera. El primer punto es la desunión. Es preciso estar muy atentos con la desunión. El segundo punto es la presunción. Presunción es si nosotros juzgar una cosa que no es, porque si fuera no se estaría juzgando así, se estaba juzgando inferior. ¿Cómo es que dijo Cristo? Cuando entre va a sentarse en la última silla, no en la primera. Usted va a la última fila. Esto ya fue dicho claramente. Entonces la presunción. Y el tercer punto que Amaj transmite es la competición. Competición que es la propia estructura de esta civilización. Competición y soberbia. La pereza y la desconfianza. La duda. Voy a repetir estos 7 puntos. La desunión, la presunción, la competición, la soberbia, la pereza, la desconfianza y la duda. Ustedes ven que todas estas civilizaciones son montadas sobre estas cosas. Entonces nosotros tenemos todas las pautas para ser trabajadas. Nosotros tenemos todos los elementos, tanto elementos que nos alertan cuanto a estas presencias, cuanto elementos que nos indican dónde buscar.
la solución para estas cosas. Cómo esos elementos en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestro ser humano, donde esto está instalado, que es en esos sentimientos, en estas costumbres, en estas actitudes que son normales, no en la humanidad en general, y que en un cierto grado están presentes en todos nosotros. En aquellos que son distraídos o desprovistos de cualquier conocimiento de estas fuerzas, están bien entregados y habitados por todas estas costumbres, por todos estos hábitos o por todas estas acciones, sentimientos o pensamientos. Sabemos muy bien que todos nosotros tenemos una parte de esto, porque no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, no estaríamos aquí encarnados. Entonces, estamos encarnados, no podemos ser perfectos. Mismo que seamos santos en nuestro interior, encarnados, no somos perfectos. No puede ser perfecto, porque la materia que nos habita, la materia en la cual estamos encarnados, no es perfecta. Usted encarnó, usted está aquí, cuidado con todas estas cosas. Cuidado, porque en un grado mínimo, mismo aunque sea mínimo, ella está en usted. Precisa vigilar, porque si no vigilamos y dejamos crecer, esto va a dar mucho más trabajo después. Para las fuerzas de la luz que nos asisten, como para nosotros como seres internos, como seres interiores, o también como seres conscientes, como personalidades que están atentas a estas cosas.